¿Y si la muerte no fuera el final? ¿Y si lo que llamamos muerte no es más que un umbral hacia algo mucho más vasto, profundo e incomprensible para nuestra limitada percepción humana? Imagina por un momento que todo lo que hemos aprendido sobre la vida y la muerte está incompleto, que detrás del velo de lo tangible existe un universo de posibilidades que desafía nuestras creencias más arraigadas. ¿Qué pasaría si descubrimos que la muerte no es una extinción, sino una transición hacia otra forma de existencia? La humanidad ha temido a la muerte desde sus primeros días. Este miedo ha sido una constante en todas las culturas, manifestándose en rituales, mitologías y religiones que intentan explicar lo que sucede después de exhalar nuestro último aliento. Pero, ¿y si ese miedo no es más que el resultado de nuestra ignorancia? ¿Qué pasaría si pudiéramos trascender ese temor y comprender que la muerte no es un cierre definitivo, sino una continuación de nuestra conciencia en otra dimensión? Tal vez el verdadero problema no sea la muerte en sí, sino nuestra incapacidad para entenderla. El psicólogo y neurocientífico Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su vida a explorar este enigma, planteando teorías revolucionarias que desafiaron los paradigmas científicos de su tiempo. Según Greenberg, la conciencia humana no está confinada al cerebro ni al cuerpo físico, sino que forma parte de un campo unificado de energía que conecta a todos los seres vivos. Este campo sería como un océano infinito, donde cada individuo es una gota de agua que, aunque distinta, nunca deja de ser parte del todo. Su trabajo sugiere que cuando morimos, nuestra conciencia no se apaga, sino que regresa a este campo universal, liberándose de las limitaciones de la materia. Acompáñanos en este viaje hacia lo desconocido mientras desentrañamos las claves de una verdad que podría cambiar para siempre cómo vemos la vida y la muerte. ¿Qué significa realmente morir? ¿Es posible que nuestras almas sean eternas, navegando entre dimensiones que aún no podemos comprender? A través de esta exploración, nos adentraremos en los misterios de la conciencia, las sincronicidades y las experiencias cercanas a la muerte, buscando respuestas que tal vez estén más cerca de lo que imaginamos. Este no es solo un viaje intelectual, sino también emocional y espiritual. Porque, al final, lo que realmente importa no es solo entender qué hay después de la muerte, sino cómo vivimos sabiendo que tal vez no haya un verdadero final. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha luchado contra el miedo a la muerte, esa gran incógnita que acecha en el horizonte de cada vida. Este temor ha sido una constante en todas las culturas y civilizaciones, manifestándose en rituales funerarios, mitologías elaboradas y sistemas filosóficos que intentan dar sentido al misterio de lo que sucede después del último suspiro. Las religiones han prometido cielos e infiernos, reencarnaciones o uniones con lo divino, mientras que los mitos han tejido historias de héroes que descienden al inframundo o trascienden los límites de la mortalidad. Sin embargo, ¿qué pasa si todas estas narrativas son solo aproximaciones incompletas a una realidad mucho más profunda y compleja? ¿Y si hemos estado mirando a través de un cristal empañado, incapaces de ver la totalidad de lo que realmente ocurre? La ciencia tradicional, con su enfoque materialista, nos dice que la conciencia es un producto emergente del cerebro, un fenómeno generado por las interacciones bioquímicas y eléctricas de las neuronas. Pero, ¿y si esta hipótesis fuera demasiado limitada para abarcar la verdadera naturaleza de la conciencia? ¿Qué pasaría si la conciencia no estuviera confinada al cerebro ni al cuerpo físico, sino que existiera en un plano más amplio, más allá de las barreras del tiempo y el espacio? Tal vez nuestra comprensión actual sea como intentar explicar el universo entero observando solo una pequeña porción del cielo nocturno. Existen evidencias fascinantes que sugieren que la conciencia no desaparece con la muerte, sino que podría continuar existiendo de alguna manera. Relatos de experiencias cercanas a la muerte, SM, ofrecen testimonios asombrosos, personas que, durante momentos críticos en los que su cuerpo estaba clínicamente muerto, aseguran haber experimentado sensaciones de paz absoluta, visiones de túneles de luz, encuentros con seres luminosos o incluso reuniones con familiares fallecidos. Estas experiencias, aunque subjetivas, presentan patrones sorprendentemente consistentes entre individuos de diferentes culturas y contextos. Además, hay fenómenos inexplicables que parecen desafiar las leyes de la física y la biología. Por ejemplo,
casos documentados de pacientes que describen detalles precisos de eventos ocurridos en habitaciones adyacentes mientras estaban inconscientes o incluso fuera del alcance sensorial. ¿Cómo pueden explicarse estos relatos si la conciencia está limitada al cerebro? También están las sincronicidades, esos eventos aparentemente significativos que conectan nuestro mundo interno con el externo, sugiriendo que algo más grande está en juego. Estudios científicos recientes también están comenzando a abrir una puerta hacia un nuevo entendimiento. Investigaciones sobre la física cuántica, por ejemplo, han planteado la posibilidad de que la conciencia pueda estar vinculada a un campo unificado de energía que permea todo el universo. Este campo, según algunas teorías, podría ser la fuente de toda vida y conciencia, un mar infinito donde nuestras mentes individuales flotan como gotas de agua en un océano. Al morir, nuestra conciencia simplemente regresaría a este campo, liberándose de las limitaciones del cuerpo físico. A medida que avanzamos en nuestra exploración de estos misterios, nos enfrentamos a preguntas profundas que desafían nuestras creencias más arraigadas. ¿Es posible que la muerte no sea el final, sino una transformación? ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra forma de vivir y relacionarnos con los demás? Aunque aún no tenemos respuestas definitivas, cada nueva evidencia nos acerca un poco más a descubrir la verdad sobre uno de los mayores enigmas de la existencia humana: ¿qué sucede cuando cruzamos el umbral de la muerte? Jacobo Greenberg, un visionario en el campo de la neurociencia y la psicología, se destacó por su capacidad para desafiar los límites del pensamiento convencional. Su trabajo no solo abarcó lo tangible y medible, sino que también exploró las fronteras de lo desconocido, planteando una teoría radical que ha capturado la imaginación de muchos: la existencia de un campo unificado de conciencia. Según Greenberg, este campo es mucho más que una mera hipótesis, es una realidad fundamental que subyace a toda la existencia. Él argumentaba que todos los seres humanos, y posiblemente todas las formas de vida, estamos conectados a través de un campo cuántico invisible que trasciende las barreras del tiempo y el espacio. Este campo no está limitado por las leyes físicas que conocemos, sino que opera en un nivel más profundo, un plano donde la conciencia misma es el tejido que une todo. Este campo sería la fuente primordial de toda vida y conciencia, un mar infinito de energía que permea el universo entero. Imagina este campo como un vasto océano cósmico, donde cada individuo es como una gota de agua que, aunque distinta, nunca deja de ser parte del todo. En vida, nuestras mentes individuales experimentan una especie de separación ilusoria, una sensación de individualidad que nos permite funcionar en el mundo físico. Sin embargo, al morir, nuestra conciencia simplemente regresa a este campo unificado, liberándose de las limitaciones del cuerpo físico y recuperando su naturaleza esencial. Para Greenberg, la muerte no es un final, sino una reintegración, un proceso en el que nuestra conciencia se funde nuevamente con el todo universal, como una gota que vuelve al océano. La evidencia de esta conexión incluye fenómenos fascinantes que han sido documentados y estudiados durante décadas, aunque aún no se comprenden completamente. Por ejemplo, la telepatía, ese misterioso intercambio de pensamientos o emociones entre personas sin necesidad de comunicación verbal, podría ser una manifestación directa de este campo unificado. Del mismo modo, las sincronicidades, esos eventos aparentemente significativos que conectan nuestro mundo interno con el externo, podrían ser señales de que estamos profundamente vinculados a algo más grande que nosotros mismos. También están las experiencias compartidas entre personas que parecen estar conectadas por hilos invisibles, como gemelos que sienten simultáneamente el dolor o las emociones del otro, incluso cuando están separados por grandes distancias. Estos fenómenos sugieren que existe una red subyacente que conecta nuestras mentes de maneras que trascienden lo tangible. Greenberg llevó esta idea aún más lejos al sugerir que este campo unificador no solo conecta a los seres humanos entre sí, sino que también podría ser la clave para entender la verdadera naturaleza de la existencia. Si realmente estamos inmersos en un campo de conciencia universal, entonces nuestra percepción de la realidad podría ser solo una pequeña fracción de lo que realmente está ocurriendo. Tal vez nuestras vidas individuales sean como pequeñas olas en la superficie de un océano infinito, moviéndose al ritmo de corrientes que ni siquiera podemos ver. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra comprensión del universo? Podría ser que la conciencia sea el principio y el fin de todo,
¿El hilo conductor que da sentido a la existencia misma? En última instancia, la teoría de Greenberg nos invita a reconsiderar no solo qué sucede después de la muerte, sino también cómo vivimos nuestras vidas en el presente. Si estamos conectados a través de un campo unificado de conciencia, entonces nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Quizás el amor, la compasión y la empatía sean las fuerzas más poderosas que podemos ejercer, porque resuenan en este campo universal y afectan a todos los que están conectados a él. ¿Podría ser este campo unificador la clave para entender no solo la muerte, sino también el propósito más profundo de la vida? Las sincronicidades son esos momentos mágicos e inesperados en los que el universo parece enviarnos señales claras, como si estuviera tratando de comunicarse con nosotros. Son coincidencias tan improbables y significativas que desafían la lógica convencional y parecen tener un propósito más profundo, como si fueran guiadas por una inteligencia invisible. Estos eventos nos hacen detenernos a reflexionar: ¿es realmente posible que algo tan improbable ocurra por casualidad? ¿Hay algo más allá de lo que podemos percibir que está orquestando estas conexiones? Carl Jung, el famoso psicólogo suizo, acuñó el término sincronicidad para describir estos fenómenos fascinantes. Para Jung, las sincronicidades no eran simples coincidencias fortuitas, sino manifestaciones de una conexión mucho más profunda entre nuestro mundo interno, nuestros pensamientos, emociones y deseos, y el mundo externo que nos rodea. Él creía que estas coincidencias significativas emergen del inconsciente colectivo, una red invisible que une a toda la humanidad en un nivel subyacente. Según Jung, este inconsciente colectivo es como un vasto océano compartido donde residen los arquetipos, las experiencias universales y los patrones comunes que trascienden el tiempo y la cultura. Las sincronicidades, entonces, serían mensajes que emergen de esta red profunda, guiándonos hacia una mayor comprensión de nosotros mismos y del universo. Jacobo Greenberg llevó esta idea aún más lejos, expandiendo el concepto de sincronicidad desde el ámbito psicológico al campo de la física y la conciencia universal. Para Greenberg, las sincronicidades no solo son manifestaciones del inconsciente colectivo, sino también pruebas tangibles del campo unificado de conciencia que él proponía en sus teorías. Este campo, según Greenberg, es una especie de tejido cósmico que conecta todo lo que existe: personas, objetos, eventos, incluso el tiempo y el espacio. En este sentido, las sincronicidades serían como destellos de este campo unificado, momentos en los que nuestras mentes individuales se alinean con el flujo de la conciencia universal, revelando conexiones que normalmente permanecen ocultas. Greenberg argumentaba que estos eventos no solo ocurren en la vida cotidiana, sino que también tienden a manifestarse en momentos críticos, especialmente cuando enfrentamos situaciones límite, como la muerte o experiencias cercanas a ella. Por ejemplo, muchas personas han relatado cómo, justo antes de perder a un ser querido, experimentaron una serie de coincidencias extrañas. Canciones que les recordaban a esa persona comenzaron a sonar sin motivo aparente, objetos personales aparecieron en lugares inesperados o incluso sueños vívidos que parecían anticipar la pérdida. Estas sincronicidades podrían interpretarse como señales de que estamos profundamente conectados con algo más grande, una red de energía y conciencia que trasciende nuestra existencia individual. En estos momentos de transición, cuando enfrentamos la fragilidad de la vida y la inevitabilidad de la muerte, las sincronicidades pueden actuar como guías, ofreciéndonos consuelo, orientación o incluso una sensación de continuidad. Tal vez estas coincidencias significativas sean recordatorios de que, aunque nuestras vidas físicas terminen, nuestra conexión con el todo universal permanece intacta. Al fin y al cabo, si Greenberg tenía razón, la muerte no sería más que un cambio de perspectiva, un regreso al campo unificado del que nunca realmente nos separamos. ¿Qué significa esto para nosotros en nuestra vida diaria? Quizás las sincronicidades sean invitaciones a prestar más atención, a escuchar las señales que el universo nos envía y a reconocer que estamos profundamente conectados con todo lo que nos rodea. Cada coincidencia significativa podría ser una oportunidad para reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos y para abrirnos a la posibilidad de que la realidad es mucho más compleja, misteriosa y hermosa de lo que jamás podríamos imaginar. Cuando una persona está a punto de morir o enfrenta la pérdida de un ser querido, muchas veces experimenta sincronicidades extraordinarias que parecen desafiar toda lógica convencional.
Estos eventos, cargados de simbolismo y significado, suelen dejarnos con más preguntas que respuestas. ¿Son simples coincidencias fortuitas, o podrían ser señales de algo mucho más profundo, mensajes provenientes de un plano que aún no comprendemos del todo? Muchas familias han compartido historias asombrosas que parecen confirmar esta conexión misteriosa entre la vida y la muerte. Por ejemplo, hay relatos de relojes que se detienen exactamente a la hora en que una persona fallece, como si el tiempo mismo rindiera homenaje al momento de la transición. Otros cuentan cómo objetos personales, como fotografías, joyas o cartas, aparecen en lugares inesperados, como si fueran colocados allí deliberadamente para transmitir un mensaje. También están los sueños vívidos, donde seres queridos fallecidos visitan a los vivos, ofreciendo palabras de consuelo, advertencia o incluso despedida. Estos sueños suelen ser tan realistas y cargados de emoción que quienes los experimentan difícilmente pueden considerarlos meras fantasías nocturnas. Estos eventos pueden interpretarse como señales de que la conciencia no desaparece con la muerte física, sino que sigue existiendo en otra dimensión, un plano de realidad que trasciende lo que nuestros sentidos pueden percibir. Tal vez estas sincronicidades sean pequeñas grietas en el velo que separa nuestra realidad cotidiana de un universo más vasto e interconectado. Podrían ser indicios de que, aunque el cuerpo físico deja de funcionar, la esencia de quien éramos, nuestra conciencia, alma o energía permanece activa, comunicándose de formas que aún no entendemos completamente. Por ejemplo, hay casos documentados de personas que recibieron visitas espirituales justo antes de un accidente fatal, como si alguien del otro lado intentara advertirles o prepararlos para lo que estaba por venir. En algunos relatos, familiares o amigos fallecidos aparecen en sueños o visiones para entregar mensajes crípticos, como «estaré contigo pronto» o «no temas». Estas experiencias suelen ser interpretadas como actos de amor y protección, una forma en que aquellos que ya no están físicamente nos acompañan en momentos críticos. Un caso particularmente impactante es el de una mujer que soñó con su abuela fallecida días antes de un grave accidente automovilístico. En el sueño, su abuela le decía, «No tengas miedo, estaré esperándote». Aunque sobrevivió al accidente, la mujer sintió que ese sueño era una señal de que su abuela estaba allí para guiarla y protegerla durante su transición, ya fuera hacia la vida o hacia la muerte. Este tipo de historias no solo desafían nuestra comprensión racional, sino que también plantean la posibilidad de que la muerte no sea un final abrupto, sino una continuación de nuestro viaje en otra forma. ¿Son estas experiencias simples coincidencias, o son indicios de una realidad más profunda que aún no comprendemos? Es posible que estas sincronicidades sean manifestaciones de un campo unificado de conciencia, como lo propuso Jacobo Greenberg, donde las barreras entre la vida y la muerte se disuelven, permitiéndonos conectarnos con aquellos que ya no están físicamente. Tal vez estas señales sean recordatorios de que la muerte no es un cierre definitivo, sino una transformación, un cambio de estado en el que nuestra conciencia se libera de las limitaciones del cuerpo y se reintegra al todo universal. En última instancia, estas historias nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la existencia y nuestra relación con lo desconocido. Si estas sincronicidades son realmente mensajes del más allá, entonces tal vez estemos más conectados de lo que pensamos, no solo con nuestros seres queridos fallecidos, sino también con un universo vivo y consciente que nos envuelve a todos. ¿Qué pasaría si comenzáramos a prestar atención a estas señales, a escuchar lo que el universo parece querer decirnos? Quizás descubriríamos que la muerte no es algo a temer, sino una parte natural y hermosa del ciclo infinito de la vida. Relatos de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte refuerzan la idea de que la conciencia no se apaga con el cuerpo, sino que parece trascender las limitaciones físicas. Estas narrativas, recogidas en culturas y contextos diversos, comparten elementos comunes que sugieren la existencia de un patrón universal. Entre los detalles más recurrentes están los túneles de luz que parecen guiar a las personas hacia un lugar cálido y acogedor, encuentros con seres luminosos que irradian amor incondicional, visiones de familiares o amigos fallecidos que vienen a recibirlos, y una sensación abrumadora de paz absoluta que supera cualquier experiencia terrenal. Estos relatos no solo son coherentes entre sí, sino que también desafían las explicaciones convencionales sobre la relación entre la conciencia y el cerebro. Un caso notable es el de una mujer que,
durante una cirugía crítica en la que su corazón dejó de latir por varios minutos, aseguró haber experimentado una salida fuera de su cuerpo. Mientras flotaba por encima de la sala de operaciones, afirmó haber visto a su abuela fallecida sosteniéndole la mano, ofreciéndole consuelo y seguridad. Lo más asombroso de su testimonio fue que, al recuperar la conciencia, pudo describir con precisión detalles de la sala de operaciones que no tenía forma de conocer conscientemente, el tipo de equipo médico utilizado, las conversaciones entre los doctores, e incluso el diseño del reloj que uno de ellos llevaba puesto. Estos detalles fueron posteriormente verificados por el equipo médico, lo que añade un nivel de credibilidad difícil de ignorar. ¿Cómo pudo esta mujer acceder a información que estaba fuera de su alcance sensorial mientras su cuerpo estaba clínicamente muerto? Este caso, junto con muchos otros similares, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la conciencia y su posible independencia del cerebro. Otro ejemplo fascinante es el de una familia que comenzó a recibir mensajes inexplicables después de la muerte de un ser querido. Relataron cómo las luces de su hogar parpadeaban de manera intermitente, siempre en momentos específicos, como si fueran señales deliberadas. Además, ciertas canciones relacionadas con el difunto comenzaron a sonar en momentos inesperados, como si alguien estuviera tratando de comunicarse a través de ellas. Por ejemplo, una melodía que solía ser el tema favorito del fallecido comenzó a reproducirse en dispositivos electrónicos sin intervención humana. Estos fenómenos no solo proporcionaron consuelo a la familia, sino que también sugirieron que algo más allá de lo físico permanece activo incluso después de la muerte. Aunque estos eventos son anecdóticos y difíciles de medir científicamente, su consistencia y simbolismo invitan a reflexionar sobre la posibilidad de que la conciencia pueda continuar existiendo en una forma no física. Estas pruebas anecdóticas, aunque no pueden ser cuantificadas ni replicadas en un laboratorio, ofrecen pistas intrigantes sobre la naturaleza de la realidad y la conexión entre la vida y la muerte. Si bien la ciencia tradicional tiende a descartar estas experiencias como productos de la imaginación o respuestas neurológicas al estrés extremo, cada vez más investigadores están considerando la posibilidad de que estas narrativas sean manifestaciones de algo real y significativo. Tal vez estas experiencias sean pequeñas ventanas a un plano de existencia que trasciende nuestra comprensión actual, un recordatorio de que la conciencia humana podría ser mucho más vasta y compleja de lo que pensábamos. En última instancia, estos relatos nos invitan a reconsiderar nuestras creencias sobre la vida, la muerte y lo que hay más allá. Si estas experiencias cercanas a la muerte y los fenómenos posteriores a la pérdida son indicios de una continuidad de la conciencia, entonces tal vez la muerte no sea un final absoluto, sino una transición hacia otra forma de existencia. ¿Qué implicaciones tendría esto para nuestra forma de entender el universo y nuestro lugar en él? Quizás, al escuchar estas historias y prestar atención a las señales que nos rodean, podamos acercarnos un poco más a desentrañar uno de los misterios más grandes de la humanidad, que sucede cuando cruzamos el umbral de la muerte. Si la muerte no es el final, sino una transformación, ¿qué significa eso para nuestra vida? Esta pregunta tiene el poder de cambiar por completo nuestra perspectiva sobre la existencia. Si aceptamos que la conciencia no se extingue con el cuerpo físico, sino que se reintegra a un campo universal o continúa en otra forma, entonces tal vez deberíamos reconsiderar cómo vivimos cada día, cómo tratamos a los demás y cómo enfrentamos nuestros miedos. Quizás la clave no está en temer a la muerte, sino en aprender a vivir plenamente, sabiendo que nuestras acciones, pensamientos y emociones tienen un impacto mucho mayor del que imaginamos. Si estamos conectados a través de un campo unificado de conciencia, como sugieren algunas teorías, entonces cada acto de bondad, cada gesto de amor y cada decisión consciente resuena más allá de lo visible, afectando a otros y al universo mismo. Explora más sobre estas teorías y descubre cómo la conciencia moldea la realidad. La idea de que somos co-creadores de nuestro mundo no es nueva, pero cuando la vinculamos con conceptos como el campo unificado de conciencia, adquiere una dimensión aún más profunda. ¿Estamos solos en este vasto universo, o formamos parte de una red infinita de conexiones que trascienden el tiempo y el espacio? Tal vez la soledad que a veces sentimos no sea más que una ilusión, una desconexión momentánea de esa red invisible que nos une a todos. Cada sincronicidad,
cada encuentro significativo y cada coincidencia inexplicable podría ser un recordatorio de que nunca estamos verdaderamente separados, ni de los demás ni del cosmos entero. Suscríbete para seguir profundizando en este fascinante misterio. Juntos, podemos desafiar los límites de lo conocido y abrirnos a nuevas posibilidades. A medida que exploramos estas ideas, comenzamos a darnos cuenta de que el verdadero viaje no está en encontrar respuestas definitivas, sino en hacernos las preguntas correctas. Este camino no solo nos lleva a cuestionar la naturaleza de la muerte, sino también a reflexionar sobre quiénes somos en este momento, aquí y ahora. ¿Somos meros observadores pasivos de la realidad, o somos creadores activos de nuestra experiencia? ¿Qué responsabilidad conlleva esta conexión universal que parece subyacer a todo? Porque, al final, quizás la verdadera pregunta no sea, ¿qué pasa cuando morimos?, sino, ¿quiénes somos realmente? Somos seres limitados por el tiempo y el espacio, pero también somos algo más, gotas de un océano infinito de conciencia, hilos de una red cósmica que conecta todas las cosas. Nuestra existencia física es fugaz, pero nuestra esencia, aquello que nos hace únicos y al mismo tiempo parte del todo, podría ser eterna. Al comprender esto, tal vez podamos vivir con mayor propósito, abrazando la vida no como una carrera hacia un destino final, sino como un proceso continuo de crecimiento, conexión y descubrimiento. Así que te invitamos a acompañarnos en este viaje hacia lo desconocido, donde cada pregunta abre nuevas puertas y cada respuesta revela nuevos horizontes. Porque, en última instancia, lo que realmente importa no es solo entender qué hay después de la muerte, sino aprender a vivir de manera que honremos la maravilla de estar vivos. Si este viaje hacia los misterios de la vida, la muerte y la conciencia te ha inspirado a reflexionar y a cuestionar lo que crees saber, no te quedes solo con las preguntas. Únete a nuestra comunidad para seguir explorando estos fascinantes temas. Suscríbete para no perderte los próximos videos donde profundizaremos aún más en estos misterios universales. Dale like si este contenido resonó contigo y quieres ayudarnos a llegar a más personas interesadas en expandir su perspectiva. Deja un comentario compartiendo tus pensamientos o experiencias. ¿Crees que la conciencia trasciende la muerte? ¿Has vivido alguna sincronicidad inexplicable? Nos encantaría saber tu opinión. Además, visita el link en mi biografía para acceder a recursos exclusivos, artículos relacionados y contenido adicional que te permitirá seguir profundizando en estos temas tan intrigantes. Juntos podemos desafiar los límites de lo conocido y abrirnos a nuevas posibilidades. Esperamos verte del otro lado.